esperando se puedan encontrar bien, ¿no? Y agradeciéndole a Dios por la oportunidad de poder tener este tiempo que nos vamos a reunir para poder escuchar y poder adquirir nuevos aprendizajes y poder aplicarlos. Siempre digo, aplicarlos primero conmigo misma, ¿no? Conmigo mismo, en mi casa, en mi familia, porque recordemos que nosotros somos el ejemplo. Entonces hay que tratar siempre de hacer las cosas bien. Nuestro ciclo de vida es de constante aprendizaje. Entonces, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando se puedan encontrar bien de salud y en cada área de sus vidas. La clase pasada, ¿de qué estuvimos conversando? ¿De qué estuvimos dialogando? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan sobre qué tema estuvimos compartiendo? Buenas noches, sobre la ansiedad. Muy bien, ¿no? Sobre la ansiedad, ¿no? Cómo de una y otra forma abordar qué es lo importante, cómo yo como profesional voy a poder intervenir. El día de hoy estamos en el tercer módulo sobre la depresión. Vamos a hablar sobre la depresión, ¿no? Depresión en niños y adolescentes, ¿cuál será el abordaje? Les envié una información, un material para que ustedes lo puedan utilizar con sus pacientes. ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo adquirieron el material? Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento terapéutico conductual, ¿no? Porque estamos trabajando con el enfoque cognitivo-conductual, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre un tema muy importante, la depresión en niños y adolescentes. Muchos dicen, no, pero los niños no se deprimen, los niños no se deprimen. Es algo erróneo, es algo, como se dice, uno de los mitos que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Como les dije y les seguiré diciendo, los tiempos han cambiado, estamos en otras generaciones y siempre estamos en constante aprendizaje, estamos actualizándonos también y eso es muy bueno. Los tiempos han cambiado, ya no son como los antiguos, todo está cambiando, entonces también nosotros tenemos que prepararnos. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es poder detallar particularidades de la clínica comportamental con los niños y adolescentes y una síntesis sobre el estado del tratamiento de depresión a través de las técnicas, a través de fichas de trabajo que de una y otra forma se les puede brindar. ¿Sí escuchan? ¿Sí logran escuchar el video? Muy bajo el audio, yo no escucho nada. Está bajo, ¿no? Este es un caso de Elena, sobre algunos síntomas que vamos a observar este caso para empezar a abordar sobre el tema del día de hoy. Elena está ahí.
¿No se escucha? ¿No se logró escuchar? ¿Me escuchan? ¿Qué falla? Hola, hola, ¿me escuchan? No me escuchan. Profesora, pero el video, el audio del video no se escucha absolutamente nada. No se escucha nada. No sé qué pasa. No, profesora. Yo no he escuchado nada. No sé, más compañeros. Ya, este es un caso de Elena. Elena es una adolescente, ¿no? Con cuadros depresivos, obviamente con antecedentes familiares. Salió embarazada, ¿no? Entonces, de una y otra forma, le afectó en cuanto a su estudio, ¿no? Con sentimientos de tristeza, de pronto decaimiento, cansancio, fatiga, ¿no? Pérdida de su energía, ¿no? Y así nosotros tenemos diferentes tipos de casos de una y otra forma que se presentan en los diferentes lugares donde nosotros nos podemos encontrar. No sé qué ha pasado. Con los videos no sé. Bien, aquí podemos observar, ¿no? Según las estadísticas. ¿Sí, ¿sí visualizan? ¿Sí visualiza? Aquí podemos,
Aquí podemos nosotros, según las estadísticas, ¿no? En el Perú, la depresión es el trastorno mental más común, ¿no? Aproximadamente 1.700.000 personas padecen esta enfermedad, en los cuales el 8% de adolescentes menores a 18 años, el 7% adultos y el 6% adultos mayores, ¿no? La prevalencia de el 8% en los adolescentes menores a 18 años que padecen este trastorno, ¿no? Seguidamente podemos observar aquí el 3.5% niños de 6 a 10 años y miren el 10% de adolescentes de 11 a 18 años, ¿no? El 10%. Pues está listo el internet. Uno de cada 2 personas con trastorno mental, ¿no? Presentan los primeros síntomas a los 14 años, de edad. Podemos ver que en Perú 4 millones de personas tienen una enfermedad mental, ¿no? En Lima, de cada 100 personas sufre un episodio depresivo, ¿no? 10 adolescentes entre 11 a 18 años de edad, ¿no? Ellos de pronto las conductas delictivas, ¿no? El embarazo adolescente, el consumo elevado de alcohol, de tabaco, de drogas, ¿no? El abandono escolar, de una y otra forma, son los principales problemas de una depresión. La depresión es la primera causa de enfermedad y discapacidad en este grupo. Podemos ver según las estadísticas. Algunos mitos que de pronto nosotros hemos escuchado, nosotros en nuestro ambiente donde nos desarrollamos, ¿no? Como por ejemplo podemos escuchar que hay personas que dicen los niños no se deprimen, ¿no? La depresión infantil es una etapa del desarrollo humano, normal. La depresión infantil es una enfermedad poco frecuente. La depresión infantil no existe antes de una enfermedad determinada. La depresión infantil es una enfermedad transitoria y muchas veces nosotros podemos escuchar algunos de estos mitos, ¿verdad? Los tipos de atenciones en niños y adolescentes, como podemos ver, según el Instituto Noguchi, ¿no? El trastorno depresivo, ¿no? Está en un 20%, el síndrome autista el 11%, el déficit de atención el 6% y los problemas de alimentación el 4%, entre otros el 59%, ¿no? Donde podemos ver el trastorno depresivo con el 20% más elevado. ¿Cuántos de ustedes pudieron experimentar durante la pandemia, se pudieron dar cuenta de niños que se deprimieron o no se deprimieron en la pandemia? Sí, ¿verdad? Hubieron muchos casos de niños que se deprimieron, no solamente los niños, adolescentes, sino también la familia, ¿verdad? Ahora, vamos a definir un poco sobre la depresión según la OMS, la Organización Mundial de Salud. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental, como ya sabemos, caracterizado por una tristeza. Esa tristeza va a ser persistente y pérdida de interés porque va a perder su energía, ¿no? Se va a sentir cansada, no va a tener ganas de poder hacer las actividades cotidianas con una duración de más de 2 semanas que va a dificultar el desempeño en el estudio o trabajo y la capacidad para afrontar la vida diaria. Entonces, una de las características del trastorno de la depresión es la tristeza persistente y la pérdida del interés, ¿no? Según la epidemiología, no podemos ver que el 2% se da en niños, el 4% entre 8% adolescentes, prevalencia del 25% al final de la adolescencia, en donde podemos ver mayor prevalencia de la depresión. Y la proporción de hombre-mujer en niños,
1-1, no hay una gran prevalencia, mientras que en adolescentes 1-2 cambia su prevalencia. Según la etiología, ¿no? Patogenia es multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Porque va a influir los factores sociales, va a influir los factores psicológicos y va a influir también los factores biológicos, sociales, psicológicos y biológicos. Por eso que se dice que es multifactorial. ¿Y cuáles serán las causas de cada uno de estos factores, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los biológicos, genéticos, neuroendocrinos, los neuroanatómicos, ¿no? Psicológicos, los eventos vitales negativos, los problemas de regulación afectiva, y los sociales, los aspectos parentales, las relaciones con los pares, el ambiente escolar adverso, la pobreza, la violencia familiar también es una de las causas, que más adelante vamos a detallarlos. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad, no? Por ejemplo, cuando nosotros llega el paciente a consulta, preguntamos todo lo que es la entrevista y hacemos el respectivo examen mental, porque de ahí voy a poder sacar un diagnóstico, ¿no? Entonces, los factores de la vulnerabilidad, por ejemplo, genéticos, hijos 3 veces más propensos, cuando de pronto tenemos con antecedentes de familias que han padecido de este problema, es de una y otra forma, los hijos 3 veces más propensos a sufrir también una depresión, ¿no? Antecedentes familiares, ¿no? Entre 50 al 80%, mayormente se da en sexo femenino, en la edad postpuberal, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente, mayormente al término de la adolescencia. Antecedentes de abuso físico o sexual son las personas más propensas a deprimirse, los antecedentes de síntomas depresivos también. Entonces, estos son algunos de los factores de vulnerabilidad. Sin embargo, los factores de activación, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se activa muchas veces la depresión en niños y adolescentes? Por los conflictos conyugales, ¿no? Los problemas entre papá y mamá. Entonces, obviamente que hay un factor de activación donde el niño o el adolescente es más propenso también a poder sufrir una depresión. La destructuración familiar, ¿no? Cuando papá y mamá se está separando, ¿no? Y también el acoso, humillación en el colegio de pronto, ¿no? O en la calle, cuando estas personas, el famoso de pronto bullying, que hoy está teniendo más relevancia en las escuelas, las situaciones de abuso físico, las situaciones emocionales, ¿no? El consumo de tóxicos, de sustancias, como se dice, sustancias psicoactivas. Entonces, estos son algunos de los factores de activación para que el niño o el adolescente pueda padecer de esta enfermedad. Pero, sin embargo, también podemos ver los factores protectores. ¿Y cuáles son esos factores protectores? Las buenas relaciones de amistad, por ejemplo, ¿no? Cuando el niño o el adolescente tiene esas relaciones de amistad, es uno de los factores protectores. Las relaciones estrechas con uno o más miembros de la familia, los logros personales valorados socialmente, nivel de inteligencia normal alto, la práctica de algún deporte o actividad física ¿no? Es uno de los factores protectores ante la depresión, la participación en clubes escolares o sociales, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Y vamos a ver, por ejemplo, el cuadro clínico para poder de una y otra forma diagnosticar cómo sabemos que ese niño o ese adolescente está padeciendo una depresión. A ver, vamos a más o menos a intervenir con una lluvia de ideas. Alejandra Linares, ¿se encuentra allí? Sí. Hola Alejandra Linares, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
Más o menos, a ver, vamos a imaginarnos, estamos ahorita con un paciente o estamos con un niño si somos docentes, ¿no? ¿Cómo yo sé que ese niño tiene un cuadro clínico de una depresión infantil? ¿Cómo yo le voy a diagnosticar o más o menos no diagnosticar, sino como un diagnóstico presuntivo, ¿no? Más o menos, a ver, Alejandra Linares. Bueno, tomando en cuenta lo que son los criterios del DSM, Ujú, viendo también el tiempo, ¿no? En el que se están presentando los síntomas, en este caso, como lo había dicho inicialmente, que es el desinterés, ¿no? Por las cosas que antes de repente le gustaban, tristeza, ¿no? Pero esto dándose de manera persistente y sobre todo si está afectando en el desarrollo, en este caso siendo niño, en el aprendizaje, ¿no? Y en sus también relaciones interpersonales. ujú. Baja Muy bien. autoestima también, que es algo que se presenta, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Tu baja autoestima. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, vamos a hacer la amena, la clase. Hola, doctora, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Cuéntanos. Sí, ok, sí, justo estaba escuchando un punto importante con respecto a la depresión infantil. Si bien es cierto, durante la pandemia ha sido esto muy, muy evidente en los niños, ¿no? Bueno, uno de los criterios o de los síntomas que es evidente en los niños con depresión infantil, a primera instancia es el sentimiento de tristeza que se ve en los niños. Eh, También, por ejemplo, se ven niños muy irritables, en este caso, niños que no quieren o no se adaptan a cierta situación o algún cambio. Y en los últimos tiempos, por ejemplo, también se ha podido encontrar niños que ya no logran disfrutar de los juegos que antes lo hacían. Este es un punto importante que nosotros los psicólogos en el centro de salud tomamos muy en cuenta. ¿Por qué el niño antes, por ejemplo, disfrutaba de los juegos de cierta manera? Este juego jugaba, aquellos con sus amiguitos se reunían, cuando quería inclusive pintar su dibujo, su cuaderno, sus tareas, y hoy en día ya no lo hace. Entonces, hay una desmotivación allí también. Ya también se ven los niños, por ejemplo, que se aíslan del grupito, de los compañeros, ya no quieren salir a jugar, solo quieren estar encerrados. El niño también se le nota un poco cansado, como si hubiese trabajado o hubiese jugado todo el día, ya no quiere hacer las actividades, no quiere obedecer inclusive. También se ha visto niñitos, por ejemplo, que al papá, como si quisieran golpearle, ¿no es cierto?, pegarle a la mamá. Entonces, estos criterios, estos síntomas son muy tomados en la depresión infantil, doctora. Muy bien, así es. Gracias, Juan, por tu participación. Algunas de las variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a depender del sexo, ¿no? Del grupo etario, de la comorbilidad, de las diferencias en cada individuo, ¿no? Las variables, como se dice, va a depender de los factores. Ahora, en los síntomas cardinales, que son los principales para poder yo detectar si ese niño tiene depresión, ¿no? Es el ánimo, ¿cómo está su ánimo? Como ya lo dijeron, ¿no? El ánimo triste, o también de pronto no puede ser su ánimo triste, sino está muy irritable, su irritabilidad, porque recordemos que uno de los síntomas para poder también diagnosticar depresión es la irritabilidad, ¿no? También número 2, otro síntoma que es la anedonia, que es la pérdida del interés de las actividades diarias que esta persona, que este niño o adolescente frecuentemente lo realizaba, ¿no? La pérdida del interés por el disfrute de las actividades. Y también otro síntomas cardinales, que son los principales, es la dinamia. La adinamia, claro, que es la fatiga, es el cansancio, no es la falta de energía que ese niño o ese adolescente tiene. De pronto cuando en el colegio
está todo así, que no quiere escribir, que la profesora muchas veces dice, Elena, por ejemplo, escribe. No, ella está haciendo otra cosa, está mirando hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, o muchas veces está recostado sobre la carpeta, ¿no? Entonces, eso podemos ver que es cansancio, la pérdida de energía, que es uno de los síntomas para poder diagnosticar una depresión infantil, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en los preescolares, cuando hablamos de los preescolares entre 3 a 6 años, el síntoma de presentación más frecuente aquí podemos ver la ansiedad, ¿no? La ansiedad entre los niños de 3 a 6 años se manifiesta con las fobias escolares y los trastornos de eliminación. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un niño de 3 a 6 años que se orina o que muchas veces se hizo la popó, ¿no? Está en el salón y de pronto la profesora observa y el niño se orinó, ¿no? Que hablamos de una enuresis y la encopresis, que es cuando el niño es la defecación, ¿no? Involuntariamente. Entonces ese es un trastorno de eliminación y está pasando algo allí. Se observa con una cara triste, cuando podemos ver también al preescolar de 3 a 6 años con su rostro triste, indiferente, inexpresivo, no socializa, por ejemplo, no juega con otros, el apetito, disminución del apetito sin causa aparente, empieza a somatizar, ahí me duele el estómago, me duele la cabeza, ¿no? Se siente irritable. Entonces, eso más o menos es de algunos síntomas más frecuentes que se da en preescolares de 3 a 6 años. Sin embargo, en los escolares de 7 a 12 años, aquí la manifestación más frecuente, la principal manifestación es la irritabilidad, ¿no? Entre el niño de 7 a 12 años se puede observar con cara triste, apatía, agresividad, ¿no? Muchas veces también hiperactividad, también tristeza y sensación frecuente de aburrimiento, culpabilidad, y en ocasiones ideas recurrentes de muerte, ¿no? A veces hay niños, en consulta hemos escuchado que la mamá llega asustada porque el hijo le manifestó, me quiero morir, ¿no? Me quiero morir. O de pronto fue a la cocina y cogió el cuchillo, he tenido hace poco estos casos, fue a la cocina, cogió el cuchillo y como que decía, ¿no? Me quiero matar. Entonces, es obviamente que los padres en alerta, muy preocupados, en llanto, ¿no? Hay falta de concentración en el colegio, muchas veces se distraen con facilidad, no pueden concentrar su atención hacia lo que la docente o la persona encargada está explicando. Disminución del rendimiento escolar, de pronto este niño tenía un buen rendimiento escolar, ahora no sé qué está pasando, mi niño en cuanto al rendimiento académico disminuyó. Ese es otra manifestación, la fobia escolar, los trastornos de conducta, trastorno del sueño, disminución o aumento del apetito y los trastornos somáticos. Es lo que le caracteriza a los niños escolares de 7 a 12 años, ¿no? Sin embargo, el adolescente, ¿no? El adolescente, los síntomas son semejantes también a los de la edad puberal. Se observan negativistas, la marcada irritabilidad, agresividad, sentimientos de no ser aceptados, aislamiento, descuido en el autocuidado, hipersensibilidad con retraimiento social, ¿no? Lo que les hablé anteriormente, la anhedonía y las condiciones de autorreproche, la autoimagen deteriorada y disminución de la autoestima. En ocasiones pueden tener pensamientos también relativos al suicidio o a las autorregresiones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en la predisposición aquí en los adolescentes es el consumo de sustancias psicoactivas en los varones, en los adolescentes, y en las mujeres podemos ver los trastornos de conducta alimenticios, ¿no? Entonces, estas son algunas de las manifestaciones que se dan en la etapa preescolar, ¿no? En la etapa escolar y en los adolescentes.
Ahora, como ya sabemos, nosotros tenemos que tener un ojo clínico, ¿no? Una buena observación, una buena entrevista, un buen estado mental en el niño y en el adolescente, ¿no? Para poder dar un diagnóstico, ¿no? Como se dice, definitivo, según también los criterios del DSM-5 y también con algunos instrumentos psicológicos que nos vamos a ayudar para poder tener un diagnóstico más objetivo, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Según los criterios, pues, del DSM-5, ¿no? Los trastornos de depresión mayor, por ejemplo, cuando vemos algunos de los síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas, como lo mencionamos anteriormente, y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es un estado de ánimo deprimido y el otro es la pérdida de interés o de placer, ¿no? No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica, por ejemplo. Dentro de estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, uno que caracteriza es el estado de ánimo deprimido, ¿no? La mayor parte del día, por ejemplo, casi los 2 días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, el niño o el adolescente siente tristeza, hay un vacío, sin esperanza, o de la observación por parte de otras personas, ¿no? Por ejemplo, constantemente lo ven llorando. Otro es la disminución importante del interés o el placer, que también ya lo hemos mencionado. La pérdida importante de peso, ¿no? Porque muchas veces estas personas, los niños o adolescentes pierden el apetito, ¿no? No tienen ganas de comer. Y sin embargo, otras personas hay un aumento también de peso, ¿no? Por ejemplo, la modificación de más del 5% del peso corporal en un mes, por ejemplo, ¿no? En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado. Otro de los criterios es el insomnio, ¿no? Casi todos los días, la agitación o el retraso psicomotor, la fatiga o la pérdida de energía, el sentimiento de, como se podría decir, el sentimiento de culpabilidad excesiva, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, los pensamientos de muerte, ¿no? Y en cuanto a los síntomas, causan malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento, ¿no? El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de una afección médica. El episodio de depresión mayor nos explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, ¿no? De esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno deliriante, ¿no? U otro trastorno específico. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿no? Es decir, esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica, ¿no? Esto según el DSM-5. Ahora, según la severidad, porque también nosotros podemos evaluar la severidad de la depresión, que puede ser leve, puede ser una depresión moderada, puede ser una depresión severa. En cuanto a la leve, pues puede continuar con sus actividades, ¿no? Se le da un tratamiento de una psicoterapia, ¿no? Para que vaya tomando conciencia y esta persona pueda de una y otra forma ya salir de aquella depresión. Sin embargo, en la severidad moderada hay dificultad para ya realizar las actividades, ¿no? Según su frecuencia y según su calidad. Y cuando hablamos de una depresión severa, ¿no? En niños y adolescentes, los síntomas ya son más marcados. Podemos ver una ideación suicida, los síntomas somáticos, el cuerpo empieza a somatizar. Recordemos que el cuerpo se enferma también. Y algunas veces, los síntomas psicóticos también cuando la pérdida del contacto con la realidad, ¿no? Según el diagnóstico diferencial, como ya sabemos,
la tristeza, puede haber tristeza, pero no hay un trastorno depresivo mayor. En este caso hablamos, por ejemplo, del duelo, de la distimia. La depresión enmascarada, pues podemos ver una ansiedad, un trastorno de conducta y un trastorno conductual alimentario. Y la depresión secundaria es cuando ya de una y otra forma existen las enfermedades médicas, donde de una y otra forma ya van a haber medicamentos y que muchas veces vamos a tener que derivar al psiquiatra, ¿no? Para que pueda medicar. Enfermedades de origen orgánico, pues no, por ejemplo, aquí algunas enfermedades que podemos ver de origen orgánico cuando, por ejemplo, las enfermedades endocrinas, la anemia, el hipotiroidismo, las enfermedades neurológicas como por ejemplo el síndrome de la epilepsia, las enfermedades metabólicas, una diabetes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, tenemos el lupus, las enfermedades infecciosas como las hepatitis o el VIH. De una y otra forma, esto va a causar también de pronto una depresión. Vamos a ver más o menos aquí el tratamiento, ¿no? El tratamiento que es, podemos trabajar una terapia psicosocial a un trastorno depresivo, no mayor leve, y algunos moderados también, o de pronto el tratamiento va a ser con la terapia farmacológica, ¿no? Que lo vamos a derivar al médico para que pueda medicar. Aquí podemos ver pues un trastorno de depresión mayor moderado a severo, donde se va a derivar en este caso el psiquiatra, una depresión recurrente, pobre respuesta a psicoterapia, ¿no? Según la historia familiar del trastorno depresivo mayor o suicidio, o también la depresión psicótica. Como ya sabemos, cuando la depresión es leve, va a ser un tratamiento de apoyo con vigilancia de la respuesta durante las primeras 6 a 8 semanas. Cuando es una depresión moderada, se va a trabajar la psicoterapia y también el antidepresivo, ¿no? Y la depresión severa, el antidepresivo inicialmente siempre asociado con algún tipo de psicoterapia. El abordaje del tratamiento completo, ¿no? Cuando podemos ya hacemos el diagnóstico no diferencial, ya tenemos el diagnóstico y vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar con la psicoeducación, el apoyo psicopedagógico muchas veces en la escuela, con los docentes, siempre vamos a trabajar con la escuela, la psicoterapia individual con el paciente, ¿no? La terapia familiar y muchas veces también el tratamiento farmacológico porque lo vamos a derivar al médico psiquiatra para que de una y otra forma poder trabajar en equipo multidisciplinario, ¿no? Porque es un conjunto. La ayuda es en conjunto. Y cuando nosotros hablamos de una psicoeducación, ¿no? La psicoeducación en donde vamos a trabajar constantemente, es muy importante explicarles a los encargados, al tutor del niño, acerca de la depresión infantil y la aceptación de los padres ante este diagnóstico, porque muchas veces en consulta los padres pues no pueden asimilar de que el niño tenga una depresión, ¿no? Entonces, o muchas veces también no ayudan porque ese niño o ese adolescente mayormente necesita ayuda farmacológica y muchas veces los padres no aceptan y dicen, no, es que yo no le puedo dar medicamento a mi hijo porque de pronto le va a hacer daño, ¿no? Entonces ahí empieza la sensibilización y concientización para poder educar al familiar o al tutor, ¿no? Deben reconocerse cuáles serían los factores protectores a esta condición, pues reducen la probabilidad de depresión en presencia de factores de vulnerabilidad o también de activación. Pretende sensibilizar a la familia para reconocer signos y síntomas, riesgos de recaída, porque de una y otra forma
Es un proceso, no es que ya se va a trabajar y no, muchas veces van a haber recaídas, dificultades en el funcionamiento académico del niño porque el rendimiento, aprendizaje muchas veces va a bajar o ya no va a tener ganas de ir al colegio, ¿no? Y las acciones de los medicamentos que también juegan un papel muy importante para la psicoeducación y el tratamiento del niño o del adolescente. En cuanto a las psicoterapias, pues vamos a trabajar las psicoterapias. En este ámbito lo tiene cargo el psicoterapeuta encargado, ¿no? El psicólogo, en donde podría trabajar la terapia cognitivo-conductual, una terapia interpersonal y la terapia en familia, porque se va a trabajar también con la familia. Cuando hablamos pues del tratamiento farmacológico, que esto lo designa el médico psiquiatra, que va a utilizar muchas veces los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Por ejemplo, un medicamento común es la fluoxetina, que se le da, muchas veces la sertralina también. Antidepresivos como la clomipramina y la amitriptilina, ¿no? Estos son algunos de los medicamentos que ya juega un papel muy importante el médico en el tratamiento farmacológico, ¿no? Por ejemplo, más o menos la fase aguda es de 12 semanas según el tratamiento farmacológico. La mejora clínica es de 6 a 8 semanas que el médico lo manifiesta. La fase de continuación es de 4 a 9 meses. ¿No? Entonces muchas veces el médico manifiesta continuar con el medicamento a pesar de la mejoría clínica, explicarles a los padres la importancia de poder contribuir al tratamiento, ¿no? Y la fase de mantenimiento es de 1 año aproximadamente. Como ya sabemos, no es recomendable a los niños menores de 8 años automedicarlos, ¿no? Porque como ya sabemos, su sistema nervioso no se está formando. Por ejemplo, muchas veces en consulta un niño, por ejemplo, de 5 años, en mi caso no soy de pronto de que la madre derivarlo al médico psiquiatra para que le pueda medicar. Se trata, ¿no? De trabajar las terapias, ¿no? Pero cuando ya vemos agresividad constante, hay una fuerte agresividad, entonces sí es necesario, según la evaluación diferencial del médico psiquiatra, si requiere tomar la medicina o no, ¿no? Entonces ya el médico psiquiatra hará la evaluación respectiva. ¿Y cuándo nosotros debemos referir un paciente al psiquiatra? ¿Cuándo nosotros debemos referir un niño o adolescente al psiquiatra? Cuando vemos que el trastorno depresivo mayor es severo, cuando el trastorno depresivo mayor acompañado también de otro trastorno psiquiátrico, ¿no? De pronto pueda tener una hiperactividad, un trastorno de depresión mayor con pobre respuesta al tratamiento, el tratamiento no está dando una respuesta. Pacientes con antecedentes de conducta autolesivas, ¿no? ¿Cuántas veces vemos niños, casos de cutting que se autolesionan, ¿no? ¿No? Dicen que ellos ya no sienten dolor, ¿no? O amenaza de suicidio también. El trastorno depresivo mayor en el marco de una disfunción familiar también severa. El paciente con una historia familiar de trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento. Y también la depresión con síntomas psicóticos que hablamos, la pérdida del contacto con la realidad. ¿Cuántas veces han llegado a consulta este tipo de adolescentes, ¿no? Entonces es un trabajo multidisciplinario, siempre lo digo, para poder de una y otra forma ver respuesta al tratamiento. Y bueno, ya sabemos que el trastorno depresivo mayor es frecuente en la población infanto-juvenil mayormente y es causada por la interacción de múltiples factores que ya lo hemos visto. ¿Cuáles son esos factores? Que pueden ser los factores biológicos y los factores psicosociales, que es el ambiente donde el niño no se va a desenvolver. El cuadro clínico tiene características propias de la edad que pueden ser identificables por los padres, por los maestros muchas veces también. La evaluación clínica es el arma más contundente para el diagnóstico. Tenemos una evaluación clínica, bien, vamos a tener el diagnóstico y seguidamente vamos a intervenir que voy a trabajar con ese niño o con ese adolescente, ¿no? El tratamiento de los casos leves
puede hacerse con las psicoterapias nomás, con las psicoterapias, junto con la familia, junto con los tutores encargados del niño. Para los moderados y severos que acompañan ya, como les dije anteriormente, el médico, psiquiatra en este caso, que es el idóneo, va a poder recetar algunos psicofármacos para poder de una y otra forma trabajar la depresión moderada a severa. Bien, hasta aquí alguna pregunta para ir continuando. Hemos más que todo hablado la parte práctica, la parte teórica, para luego irnos a la parte práctica. ¿Algunos de ustedes en el transcurso de esta semana se ha enfrentado con un caso de un niño o de un adolescente en consulta que tenga una depresión? Puede ser leve, moderada o severa. ¿Alguno de ustedes? Vamos a ver algunos de los casitos que se han presentado en su centro de labores. Buenas noches, Buenas doctora noches. Buenas Diana. noches. Soy la señora Lita Herboso de Márquez. No sé si ustedes, con su especialidad que tiene, se habrá percatado de que hoy en día los niños de 0 a 4 años, a 3 años, generalmente tienen este tipo de problemas, ¿cómo le puedo explicar? Que tienen como un severo autismo, ¿no? Yo tengo varias amistades que, yo ya soy abuela, ¿no? Pero he conversado con muchas sobrinas de cariño y compañeras de estudio de mi hija, y tienen todos los niños que prácticamente han nacido durante la pandemia hasta el momento, que tienen de 0 a 3, 4 años, se han podido percatar de que los niños tienen ciertas tendencia al autismo, que creo que le llaman el TDM, ¿no? ¿Perdón? Que en siglas creo que tienen un tratamiento de autismo, no sé cómo, tienen unas siglas que en No, este momento no recuerdo. No, ese es el TDAH, que es un trastorno con hiperactividad. El TDAH, el autismo es otro problema. Ya, y que pero también a veces está acompañado también de la hiperactividad, dependiendo a cómo yo a mi hijo le voy a educar, a cómo lo voy a estimular, ¿no? claro. Mire, doctora, yo, por ejemplo, tengo bastante frecuencia con niños, soy abogado de familia, y veo este tipo de problemas también en niños así de 3 años, más o menos, aproximado de 2, 3 años, que tienen, lloran, o cuando la mamá no está cerca de ellos, se tiran contra el piso, y pidiendo lo que ve que la mamá ya se está retirando y se tiran contra el piso, lloran exageradamente, que a mí, sinceramente, a mí me da mucha pena, ¿no? De ver a una criatura tan pequeñita y que tenga ese tipo de trastornos tan severos, ¿no? Que los he visto, ¿no? Y después conversando con algunas, como lo vuelvo a repetir, algunas mamás jóvenes y que tienen niños de esa edad, que tienen esto, ellas me explicaban, no habla, no quiere interactuar con otros niños de su edad. Es decir, todas esas personas, esas chicas, e inclusive hijos, compañeros de mis hijos, con los mayores, tienen este tipo de problemas. Entonces yo digo, ¿a qué se debe, doctora? Porque anteriormente yo tengo 3 hijos, ¿no? Y no se veían ese tipo de cosas. Hoy en día se ve mucho, mucho, mucho este tipo de TDAH, ¿no? Claro, el TEA, el autismo, el TEA, ¿no? Y el TDAH es otro, TEA, el TEA, TEA, sí, sí, sí. claro, Así es, así, doctora, disculpe, pero Sí. yo, cada uno zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, No, yo claro, respeto yo y les he dicho que yo estoy aprendiendo de ustedes y de una y otra forma también lo que les traigo
según mis aprendizajes, ¿no? También estamos aprendiendo acá, ¿no? Entonces, sí, el TEA, como se dice, es una discapacidad, ¿no? Del desarrollo por la diferencia del cerebro, ¿no? Entonces, la causa actualmente en realidad no, según las estadísticas, según los estudios, no hay una causa netamente que por qué los niños salen con este problema, ¿no? Que muchas veces, a veces es hereditario con algún antecedente que la familia de pronto ha podido tener mayormente, pero que según actualmente que esté bien fundamentada la causa del autismo, en realidad hasta el día de hoy no vemos cuál es no la se causa, define, ¿no? no se define, ¿no? Dígame, Entonces, sí, es algo así como el síndrome del Down que tampoco no se define, ¿no? Claro, mayormente, ¿no? Entonces, las personas autistas mayormente lo que le caracteriza es que se evaden de la realidad, quieren estar en su propio mundo. El lenguaje, el deterioro, el déficit de lenguaje, no es que tengan un lenguaje muy fluido, no. Y los movimientos estereotipados que muchas veces empiezan a aletear, o los movimientos, ¿no? A tambalearse, por ejemplo. Según la estimulación, hay que muchas terapias, más que todo trabajar la terapia ocupacional, bastante full, la terapia del lenguaje, en cuanto a la conducta, porque en realidad donde yo también trabajo, tengo muchos niños que están llegando y la tasa está aumentando de los niños autistas, ¿no? Unos con una conducta moderada, severa, porque no, ¿qué te digo? Son agresivos, quieren estar de un lugar a otro. Sin embargo, hay otros niños que su autismo es leve, así como también hemos hablado de la depresión leve, moderada, severa, también el autismo hay leve, moderada y severa, ¿no? Entonces, mientras más nosotros lo eduquemos desde pequeñitos, porque a veces decimos, no, tiene 2 años, tiene 1 año, ellos no entienden, claro que entienden, porque desde que nacen ya se empieza a trabajar los reflejos, ellos empiezan a sentir, ellos piensan ya, sienten, entonces desde pequeñitos tenemos que trabajar lo que es la estimulación en ellos. Van a aprender lentamente, pero sí se va a lograr. Frente a ellos, por ejemplo, ese niño va a ir creciendo y obviamente que va a tener una depresión infantil. La madre igualito, al ver que muchas veces dicen, ¿no? Porque escucho las madres, señorita, a veces ya no tengo paciencia, a veces ya no puedo, o tengo que trabajar y no hay quien cuide a mi hijo, o de pronto llego tan cansada que lo tengo que dejar con mi mamá, con una tía, con una tutora, en la cual no lo atiende como debería de atenderlo, pero la necesidad que yo tengo que trabajar, porque de pronto quien suple la necesidad a veces, ¿no? Entonces ellas manifiestan en consulta hacen su catarsis, o muchas veces el esposo las abandonó también porque ya no soportan en realidad. Entonces hay muchos casos en realidad, pero yo siempre digo, es mi hijo, ¿quién más lo va a cuidar mejor que yo? ¿No? Y tener bastante perseverancia, bastante paciencia, poder ayudar, no es fácil, ¿ah? Porque una cosa es, yo aquí estoy diciéndoles, y una cosa es vivir la realidad. Es totalmente diferente, pero como siempre lo digo, ¿no? En los conversatorios con los papás, ¿quién es más nosotros para cuidar bien a nuestros hijos? Entonces, desde pequeños les vamos a estimular, vamos a trabajar y así hay diferentes casos. Entonces, ahí ese niño, de pronto al ir creciendo, se va a frustrar fácilmente. De pronto en el colegio los niños no van a querer jugar con él. Entonces, probablemente ahí podría existir una depresión, ¿verdad? Así es. Dígame, doctora, cuando un niño se le nota, porque uno se da cuenta cuando los niños tienen ese tipo de TEA, ¿no? Hay algunos que lo tienen muy suave, otros más severos, etcétera, ¿no? ¿Qué se puede, hasta qué parte puede llegar, hasta qué
límite llega el niño cuando tiene, o niña que tenga, se ve, que le digo, muy suave, ¿no? Muy, que le digo, creo que tienen unos grados, no estoy Ajá, segura, ¿no? ujú, Tienen unos ajá, grados, ¿no? Entonces, sí. cuando tiene un grado que recién esté empezando, ¿cómo se le puede tratar, por decir, la profesora, cómo debe de tratar a ese niño? Ujú. Bueno, como lo hemos dicho, aquí es un trabajo, no es que solamente lo va a hacer la profesora. La profesora de pronto, a ver, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero le voy a contestar la pregunta, ¿ya? Muchas veces la profesora por algunos indicadores no detecta, no, entonces llama a mamá, le llama a la mamá y le manifiesta, no, entonces como una alerta, o de pronto en el control, cuando vamos al control del niño, de pronto ahí la enfermera también puede de una y otra forma detectar una alerta porque es por su desarrollo y crecimiento, por su déficit de lenguaje, no de pronto se evade de la realidad. Entonces, es recomendable que de una y otra forma la madre allí vaya a buscar ayuda profesional, obviamente, para que pueda hacerle la psicoeducación. Siempre digo que la psicoeducación es muy importante, porque aquí vas a concientizar, vas a sensibilizar al padre, a los tutores, sobre el problema, el diagnóstico que está pasando su niño, su niña. Luego la psicóloga de pronto que tiene que ser una persona especialista para poder detectar un autismo, un TEA, muchas veces deriva al neuropediatra. El neuropediatra que se le va a derivar, él puede diagnosticar el TEA, ¿no? El autismo, que hay tipos también de autismo, y de pronto le puede decir, mira, es leve, es moderado, es severo, vas a tener que siempre tener las terapias conductuales, las terapias psicopedagogas, terapia de pronto de lenguaje, terapia de ocupacional para que el niño vaya aprendiendo poco a poco a valerse por sí solo. Entonces es un Doctora, conjunto. Dígame. claro, doctora, dígame una cosa. Cuando ese niño nace, o niña nacen, el pediatra, Ujú, conforme va evaluando cada mes, lo cita, ¿no? ujú. ¿Cuándo se da cuenta el pediatra de que el niño tiene el TEA? Ya, más o menos a los 2, 3 años hay como rasgos, ¿no? Ya 2 añitos por ahí, como que ya empieza podemos observar una alarma, pero un diagnóstico ya diferenciado que yo te digo, no, si tu hijo tiene un TEA, es más o menos a los 4 o 5 años de edad que ya podemos diagnosticar un TEA y obviamente que son sus terapias de recuperación, que va a ser el proceso, va a ser lento, pero ellos logran entender, ellos logran, de una y otra forma no logran muchas veces hablar con un lenguaje fluido, pero va a ir logrando a expresarse poco a poco, ¿no? Pero más o menos a los 2, por ahí 3 años podemos tener una alerta, un indicio de que posiblemente tenga un autismo, pero un diagnóstico ya es a los 5 años mayormente por ahí. Ya, dígame, doctora, el niño que aparentemente usted tiene una sospecha, ese niño tiene que ir a un neuropediátrico. Neuropediatra, sí. Vamos, sí, Ok, sí, ok, en ok. todo caso, por ejemplo, la profesional, la colega, la psicóloga se especializó en esta área, ¿no? De los trastornos del desarrollo y crecimiento, por ejemplo, se especializó y ella es la persona idónea y puede diagnosticar, bacán. Pero muchas veces se le deriva al neuropediatra porque va más allá. Entonces se le Claro, claro que deriva para sí. poder descartar ya un diagnóstico ya y que te puede elevar si en todo caso quisieras el informe. Ahora, a medida que este niño ya se le diagnosticó un autismo, vas a empezar a trabajar, como se dice, con las terapias multidisciplinarias porque es un equipo, ¿no? No es que solamente vas a trabajar en todas las áreas, vas a trabajar en este niño o en esta niña, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que él vaya aprendiendo a valerse por sí solo. Ahora, si su discapacidad de pronto intelectual es muy deficiente,
debajo, porque obviamente estos niños, su edad mental está por debajo de su edad cronológica. Muchas veces también luego se le hace una evaluación cognitiva para ver el coeficiente intelectual, en qué nivel está. De pronto tengo un retraso mental leve, como ya sabemos, estos niños pueden estar en un colegio aparentemente normal, ¿no? Pero son niños inclusivos porque los profesores van a trabajar las adaptaciones curriculares. Y ahora, si ese niño de pronto tiene más de más de una discapacidad, entonces muchas veces se recomienda estar en un colegio especial, en un SEBE, pero va a depender de cómo tú lo estimules desde pequeño al niño o a la niña, ¿no? Ok, doctora, muy amable. Muchas gracias por su alcance. Muy bien. Bien, chicos, ¿alguien de ustedes un casito sobre depresión? A ver, que se ha presentado en esta semana, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo abordaron? ¿No? Muchas veces, ¿cuántos de nosotros en alguna oportunidad nos hemos sentido deprimidos? ¿Alguna vez nos hemos sentido deprimidos nosotros? Sí. Sí, ¿no? Claro. Muchas veces nuestra depresión fue leve, ¿por qué? Porque yo, Diana, por ejemplo, el hecho que seamos psicólogos no quiere decir que no nos deprimimos, no sentimos tristeza, ¿no? Porque son situaciones que vamos de una y otra forma. Ahora en estos tiempos que cada vez se ven cosas que son sorprendentes, ¿verdad? No solamente en nuestro país, sino también en nosotros mismos, en los seres humanos, que cada día pasan hechos, acontecimientos que a veces, wow, nos sorprendemos. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo? ¿Qué iniciamos una depresión? Mi depresión pasa de 2 semanas, sigo triste, no quiero comer, no tengo ganas de pararme de mi cama, me invitan a salir, no quiero, me aíslo. Pasa 2 semanas, sigo así, wow, ya a preocuparme. Entonces yo no tengo que dejarme vencer de la depresión, tengo que salir, como les hablé sobre el soporte, ¿no? El soporte de apoyo, nuestra familia, nuestras amistades, ¿no? De pronto las redes de apoyo que de una y otra forma nos van a ayudar. Entonces buscar para no dejarnos poder tener una depresión moderada o severa, igual en los niños. Entonces, en los niños, automáticamente los docentes, ¿no? Algo está pasando, detectamos, llamamos al padre de familia, lo entrevistamos, de pronto la madre dice, sí, manifiesta, estamos pasando por problemas, va más allá, ¿no? Porque cuántas veces llegan a consulta, mi hijo ha bajado su rendimiento académico, no quiere ir al colegio, no quiere jugar en el recreo, la profesora me manifiesta que está triste, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, como anteriormente les hablamos sobre la ansiedad y cómo lo vamos a intervenir, ahora sí, los niños sí se deprimen, los adolescentes sí se deprimen. Mayormente vemos la prevalencia que es en los adolescentes la depresión, ¿no? Al terminar su adolescencia. Entonces, en los niños específicamente, los tratamientos con niños, la terapia cognitivo reúne los criterios para dar un buen tratamiento, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar aquí en los niños la elección y registro de frecuencia y tipo de actividades agradables, ¿no? Juanito, ¿te gusta jugar fútbol? ¿Te gusta jugar básquet? Te voy a matricular, por ejemplo, en la academia de natación y vamos registrando la frecuencia y el tipo de actividades que a él le gusta, de pronto qué es lo que te gusta, tocar piano, ¿no? Lo tratamos de involucrar para que de una y otra forma poder ayudar en cuanto al tratamiento, elección y registro de autodeclaraciones positivas. Cuéntame, ¿no? Es que cómo te fue el día de hoy, qué hiciste, qué es lo que mayormente te llamó la atención,
en el día de hoy, en la mañana, en la tarde, ¿no? El monitoreo del ánimo diario de 1 a 10, por ejemplo, ¿no? Todos los días, por ejemplo, le dejamos la tarea, obviamente, a la madre, ¿no? O a la tutora que fue a consulta, monitorear su estado de ánimo diario. Hoy día, por ejemplo, Elena, ¿no? Elena, porque muchas veces no se recomienda hablarles a los niños con diminutivos, porque aparte que le vamos a dificultar su lenguaje, ¿no? Entonces no se recomienda hablar con diminutivos. A veces entiendo que por cariño lo hablamos, lo expresamos, pero no es recomendable. Por ejemplo, Elena, ¿cómo te sientes hoy? Del 1 al 10. Ella me dice 5. Muy bien, al otro día, Elena, ¿cómo te sientes? Del 1 al 10, 5. El otro día, Elena, ¿cómo te sientes? Del 1 al 10, 6. ¿No? Tiene que ir aumentando. Ese es el monitoreo de ánimo diario. Y tiene que ir subiendo, obviamente. Los refuerzos para completar los registros también muchas veces. En la siguiente sesión, por ejemplo, podemos trabajar la focalización en las consecuencias demoradas y no en las inmediatas de los efectos de la propia conducta, ¿no? Causa-efecto, ¿no? La focalización en las consecuencias demoradas, vamos a trabajar más que todo aquí la parte de conducta, su comportamiento, cómo está actuando, la retribución de los éxitos y los fracasos, poder conversar, poder dialogar, cuéntame un éxito que tuviste, pero también cuéntame un fracaso que tuviste, ¿no? Después podemos trabajar, establecer criterios realistas para la valoración de la propia actuación, fragmentar los objetivos generales en subobjetivos concretos, alcanzables, planificación de cambios en el estilo de vida, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, vamos a hacer esto, vamos a planificar un cambio, el día de hoy tú vas a hacer estas actividades, por favor, es muy importante. A veces decimos que porque son niños no le podemos delegar funciones en casa, responsabilidades. Recuerden que los límites, las responsabilidades, ¿no? Son aquellos factores que nos van a ayudar a la conducta del niño. Y se va haciendo un hábito, porque el hábito para que el niño lo pueda aprender es de 15 a un mes aproximadamente para que el niño ya se pueda adaptar un hábito, así como cuando les enseñamos a comer, a vestirse por sí solos. Entonces es muy importante en casa tener esos límites, esas responsabilidades para que el niño se vaya formando como debe de formarse. También el aumento del esfuerzo externo y el encubierto, ¿no? Es una técnica, por ejemplo, la disminución del autocastigo externo y el encubierto. Aquí también podemos trabajar los reforzadores también positivos, ¿no? El repaso y revisión del programa, de todas las actividades que de una y otra forma yo voy a trabajar con mis niños. En los adolescentes, pues las intervenciones en la fase aguda con los adolescentes va a involucrar el empleo, ¿no? Va a involucrar las técnicas que yo como profesional voy a trabajar con el niño o con el adolescente. Monitoreo del estado de ánimo también, vamos aquí a monitorear su estado de ánimo, las habilidades sociales que juegan un papel muy importante en ellos, las habilidades de comunicación, las habilidades de su autoestima, las habilidades de control de emociones, ¿no? Y etcétera, y etcétera. Actividades placenteras, qué es lo que le place mayormente. Cuéntame cuáles son tus actividades placenteras. Cómo manejar la ansiedad, que de una y otra forma ya lo hemos trabajado la clase pasada, la reestructuración cognitiva, ¿no? Reestructurando los pensamientos, a veces los pensamientos irracionales por los pensamientos racionales, las técnicas de comunicación también, que es muy importante, y la resolución de problemas también muchas veces vamos a trabajar, ¿no? Entonces, más o menos son algunas de las técnicas importantes que vamos a trabajar. Recuerden también que siempre les digo que la familia es muy importante para poder trabajar los diferentes problemas que se aqueja al niño o al adolescente.
¿no? Por ejemplo, como anteriormente lo trabajamos, ¿por qué me siento así, no? ¿Por qué me siento así? Sentirse deprimido es algo que le pasa a muchas personas y puede influenciar en diversas áreas de nuestra vida. Aquí vamos a dar lo que es la psicoeducación. No se olviden de la psicoeducación, porque muchas veces la madre cuando se diagnostica, se hace un diagnóstico, muchas veces la madre no conoce sobre ese problema. Entonces nosotros es muy importante que nosotros le enseñemos, le digamos, mira, te comento, es esto, el tratamiento, cuáles son sus causas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nuestro humor, que podemos estar tristes, de mal humor, que todo nos molesta, nos irrita, que no aguantamos a nadie. En nuestra energía, que estamos más cansados, no, nos vamos a sentir cansados, todo nos fastidia, podemos tener sueño o al revés, no podemos dormir, tener más hambre o no querer comer, por ejemplo. Nuestros pensamientos nos puede costar más concentrarnos, ¿no? Vamos a distraernos con facilidad. Nuestra conducta, dejamos de hacer las cosas que hacíamos, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Has cambiado? Ya no eres el de antes salías o tocabas esto, como que ya perdió el interés de lo que le gustaba, de sus actividades placenteras, ¿no? Ya también, ya sea en las relaciones, ¿no? Nos peleamos más en casa, cada vez compartimos menos tiempo con nuestros amigos, nuestro rendimiento en el colegio, el rendimiento escolar baja totalmente, no tenemos ganas de ir al colegio, muchas veces, señorita, mi hijo no quiere escribir, ¿no? Entonces, el pensamiento, recuerden lo que siempre les digo, el pensamiento, la emoción, la conducta, ellas van a trabajar juntas, ellas no se van a separar, siempre van a estar juntas. Cuando estamos deprimidos, nuestros pensamientos se vuelven muy negativos, siempre tenemos pensamientos negativos. Vemos todos como los anteojos oscuros, no hay aquí anteojos claros, todo lo vemos negativo, ¿no? Lo que nos pasa alrededor, por ejemplo, nuestro futuro y también sobre nosotros mismos. Entonces aquí prácticamente juega un papel también muy importante siempre, el pensamiento, la emoción y la conducta. En nuestra vida podemos enfrentarnos a situaciones difíciles. Creo que todos nos enfrentamos a situaciones difíciles y muchas veces nuestros hijos, nuestros niños, ¿no? En el colegio también van a enfrentarse a situaciones difíciles. Por eso es muy importante siempre hablarles, educarles sobre la inteligencia emocional, así como existe una inteligencia cognitiva. También es muy importante hablarles sobre la inteligencia emocional, que es la capacidad para poder resolver un problema de una situación diaria que se me puede enfrentar a mí. Entonces, como mamás, como de pronto docentes, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿A gritar? ¿A pelear? ¿No? Entonces, tenemos que ser conscientes también nosotros. No es que le vamos a dejar todo a los profesores. En el colegio, el hijo recién va a ir a aprender. No, porque ya desde casa nosotros tenemos que formar a estos niños. Como les decía, ¿no? Enfrentamos a situaciones difíciles como la pérdida de un ser querido, por ejemplo, cuando ha fallecido un ser querido, ¿no? El niño o el adolescente, ¿cómo se ha puesto? Obviamente que pasa por un proceso, el proceso del duelo, la separación de nuestros padres, una pelea con amigos, una pelea con tu novio, bajas notas en el colegio, peleas en nuestra casa. Entonces, estas cosas nos ponen naturalmente alegres. ¿Estas cosas nos ponen naturalmente alegres? No, ¿verdad? Nos van a poner tristes, pero la tristeza ocasional podría transformarse en un problema, es decir, hacerse muy intensa y durar mucho tiempo. Si la afrontamos, como le dije, si sabemos afrontar esta situación, esta tristeza que estamos pasando, bacán, mejor, pero cuando no vamos a poder enfrentarla, muchas veces sí nos vamos a enfermar, nos vamos a deprimir, ¿no? Por ejemplo, si la afrontamos en forma equivocada y llevarnos a dejar de hacer cosas que nos gustan y
y nos hacen sentir exitosos, aislarnos de nuestros amigos y otra gente que nos quiere. Por ejemplo, ¿qué podemos mirar en este círculo vicioso? Este es un círculo vicioso, menos ganas, hacer menos cosas y los pensamientos negativos, ¿no? Menos ganas, no tengo ganas, hacer menos las cosas, no tengo ganas de hacer las cosas, mis pensamientos son negativos, hay que preocuparnos, ¿no? Porque está pasando ese niño o ese adolescente por una depresión. Entonces, este es un problema que se puede combatir, que tiene cura muchas veces, se puede combatir, se puede enfrentar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces de nosotros, por ejemplo, ha llegado a consulta un niño, un adolescente, y no, por ejemplo, aquí dice, haciendo fierros con la tristeza? ¿Cómo así haciendo fierros con la tristeza? ¿Sabías que una forma para combatir la tristeza es hacer cosas agradables y que nos gusten? ¿Cuáles, por ejemplo? El problema es que cuando estuvimos tristes en algún tiempo de nuestra vida, nos cuesta más hacer las cosas, ¿verdad? Nos cuesta porque no queremos hacer las cosas. El estado de ánimo es como un músculo. Escuchen, el estado de ánimo mío, Diana, a ver, cada uno se va a decir su nombre. El estado de ánimo de Diana es como un músculo que pierde la costumbre. Por eso, la idea es volver a hacer de a poquito esas cosas que nos hacen sentir exitosos o alegres. Visitar un amigo, jugar un partido y anotar cómo cambia nuestro estado de ánimo a medida que recobramos la práctica. Por eso no es aconsejable quedarnos en las cuatro paredes, más bien al contrario, poder salir, poder tener un soporte, como lo dije anteriormente, ¿no? Es como cuando vas por primera vez a un gimnasio. Las personas que, a ver, de una y otra forma han visitado un gimnasio, por ejemplo, cuando van, ¿no? Dices, ay, me va a doler el cuerpo, ¿no? Ay, no quiero ir, tengo flojera, pero ya tú te das los ánimos y vas a un gimnasio por primera vez. Levantas poco, porque no es que el instructor te va a decir, por ejemplo, Juanita, mira, vas a levantar 100 kilos. No, es un proceso, vas a levantar poco peso y al otro día te duele todo, de pronto te va a doler todo tu cuerpo, pero de a poco, con práctica, las cosas resultan más fáciles y puedes vas a levantar más peso, ¿no? A medida que te vas adaptando o al mismo, con menor esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en esta planilla te pedimos que vayas anotando algo muy sensible, las cosas agradables que hiciste en el día para empezar a ejercitar los músculos para ganarle la tristeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ampliando la vista, cuando estamos bajoneados, es decir, cuando estamos tristes, nos cuesta ver las cosas buenas, porque siempre vemos las cosas malas, ¿no? Nos cuesta ver las cosas buenas que nos pasan. Para que puedas ir acostumbrándote a ver todo lo que te sucede y no solo lo que no te gusta o te hace sentir mal, te aconsejamos que registres en una planilla, ¿no? Una planilla de las cosas positivas que te pasaron el día de hoy. Por ejemplo, el día lunes, en la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4, en la semana 1, porque en el mes recuerda que hay aproximadamente 4 semanas, ¿no? En la semana 1, por ejemplo, el día lunes, ¿qué cosas positivas te pasaron en el día? Por ejemplo, ¿qué cosas te pasó en el día? Daina, ¿está Daina? Ya estamos culminando el día y culminamos el día 6 de febrero. Hay cosas que nos pasaron buenas, cosas que de una y otra forma pasé, ¿no? Positivas, unas buenas cosas, pero también pasé cosas negativas. Entonces, a ver, Daina, ¿estás aquí? Daina. Ángela. Sí, dime. Daina.
Aló, Dai- Ángela, Ángela. Ah, Ángela, Ángela. Cuéntame, el día de hoy, ¿qué cosas positivas te pasaron? Mira, tempranito, a las 7 de la mañana, acompañé a mi esposo a sacarse unos análisis. Le iban a hacer y estuve bien, me sentí bien con él, que lo estaba yo acompañando a llevarlo al hospital, ¿no? Muy bien, te sentiste bien entonces, eso que te pasó, cosas positivas, ¿no? Exacto, Y te sentiste bien. me sentí bien. Muy bien, gracias Ángela. ¿De qué? Otra persona, a ver, no quiero decir nombres, a ver, alguien de ustedes, a ver, unas 2 personitas más en este día que ya estamos culminar, pasaron cosas positivas. Es muy importante de pronto cuando tenemos a niños o adolescentes, es muy importante porque nosotros a veces nos gusta, ¿no? Que nos pregunte, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu día? ¿No? Y nosotros lo decimos y nos sentimos bien, como que es una persona, le importas, ¿no? Entonces, cuanto más en el niño o el adolescente, preguntar muchas veces, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo estás concluyendo tu día? Ya él te empieza a decir, empieza a expresarse y así vas trabajando el tema de la expresión de emociones, ¿no? De la comunicación. A ver, otra persona que nos pueda compartir cosas positivas que le pasaron el día de hoy. ¿Qué cosas positivas le pasaron el día de hoy? ¿Cómo les fue sobre el caso de ansiedad? Creo que les dejé que puedan abordar el caso de ansiedad. ¿Cómo les fue? ¿Alguien de ustedes ha abordado algún caso de ansiedad en niños y adolescentes con las técnicas que se les brindó la clase pasada? Estamos ahí, a ver, y estamos para ya falta poco para concluir la sesión. ¿Algunos de ustedes abordaron el caso clínico de la ansiedad o lo están abordando con las técnicas brindadas? De pronto hay muchas, pero seleccionar las que se nos haga más fácil siempre. Lo importante es llevar algo a consulta, ¿no? Llevar para poder trabajar con el niño o el adolescente. Y ustedes ven, y ustedes van viendo la evolución de ese niño y el adolescente que va evolucionando satisfactoriamente, muy favorable. Por ejemplo, acá hay otra técnica, ¿no? Sobre los espirales. Cuando empiezas a hacer fierros con la tristeza, por ejemplo, ¿no? Me voy al gimnasio, empiezo a levantar peso porque me siento triste. Suele pasar que de a poquito te vas sintiendo cada vez mejor, tu estado de ánimo mejora, te sientes más lúcido, te sientes como que con ganas de hacer las cosas, te sientes motivado. Si no, mira lo que le pasó a un chico parecido, por ejemplo, aquí, el espiral. Vamos a llamar a este chico el espiral, ¿no? El espiral descendente y el espiral ascendente. Por ejemplo, el espiral descendente, matemática es imposible. ¿Cuántos de ustedes les gusta la matemática? En mi caso, por ejemplo, matemática, creo que con 13 era mi mayor promedio. Después no pasaba de 13. Entonces, este es un caso de la matemática, para mí es imposible. Entonces, como era imposible, mi espiral descendente, pocas ganas, porque cuando tocaba matemática, ay, decía, como que no me sentía motivada. No estudio, o si estudiaba con desánimo, por obligación, porque al menos tenía que resolver un ejercicio. De pronto mi ponderado, mis notas no eran pues que 16, que veía el compañero que sacaba buenas notas, sino eran malas o era mi nota baja, ¿no? No la voy a pasar nunca, por ejemplo, ¿no? No la voy a pasar nunca.
sigo sin hacer nada, ¿no? Este es un espiral ascendente. Y sin embargo, mi espiral ascendente, hago algo agradable, voy a hacer algo que me gusta a mí, ¿no? Voy a ascender, me siento mejor, veo las cosas de otro modo, salgo con más amigos, estoy más pilas, mejor en el colegio, eso es una espiral ascendente, ¿no? Entonces, es importante que hay que hacer las cosas para que nos vengan las ganas, ¿no? Hay que hacer las cosas para que nos vengan las ganas, no esperar que vengan las ganas para hacer las cosas, ¿no? Entonces, es importante poder identificar, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas para de una y otra forma trabajar lo que es la depresión en niños y adolescentes. Por ejemplo, aquí está el ejercicio que lo manifesté anteriormente, ¿no? La ficha de espirales. ¿Te animas a completar los 2 espirales con cosas que te hayan pasado? Por ejemplo, la espiral ascendente y la espiral descendente y ascendente. A ver, lo vamos a hacer ahorita nosotros un ejemplo. Lo colocan así. No sé si tienen una hojita. Lo vamos a hacer este ejercicio. Nosotros mismos lo vamos a aplicar. Y yo voy a llamar a uno cualquiera, ¿ya? Mi espiral, por ejemplo, yo voy a hacer mi espiral descendente hacia abajo y mi espiral ascendente. Lo vamos a hacer, a ver, vamos a completar los 2 espirales con cosas que te hayan pasado. A ver, tienen 2 minutitos ya. Así unas de 4 o 5, las que ustedes crean conveniente. ¿Cuánto? ¿No? A ver, ¿alguien puede resolver el ejercicio?
A ver. ¿Hicieron el ejercicio? A ver, ¿estamos ahí? A ver, para ir culminando. Hola. Un ratito ya lo termino. Sí, muy importante es esta técnica para que el niño o la niña pueda identificar, ¿no? Sus dos tipos, diferenciar sus dos tipos de espirales, que las cosas que le hayan pasado y ella se pueda dar cuenta, ¿no? En la espiral ascendente, que lo importante es poder ascender, ¿no? Entonces esa es una gran diferencia, es muy importante y yo me pueda dar cuenta, ¿no? Igual, estos son algunos ejemplos, ¿no? Que se les puede brindar para poder trabajar. Igual se les estará entregando algún material, algunas técnicas más, a la señorita encargada para que les pueda brindar. Y se les aconseja, porque a veces nosotros tenemos material, pero a veces el tiempo, ahora que el tiempo ya amanece y decimos, ya amaneció, ¿no? El tiempo se está cortando, ya no nos queda mucho tiempo en realidad. Entonces es importante que al menos por ahí, cuando tengan en su tiempo libre, por ahí miren información, aunque sea no todo se saca, porque a veces no hay tiempo, ¿no? Pero algunas técnicas ir seleccionando, eso yo sí les recomiendo mucho, porque esto a mí me ha ayudado bastante poder trabajarlo como les digo, mayormente trabajo en el área de niño y del adolescente. Y a mí me ha ayudado porque no todos van por el mismo problema. Cada niño tiene su problema, ¿no? Entonces yo selecciono carpetas, fichas, por ejemplo, mayormente en consulta yo tengo problemas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces de una y otra forma saco por ahí mis fichas, tengo mi file, mi folder, en donde tengo fichas de trabajo para poder trabajar con diferentes problemas, ¿no? De discapacidad intelectual, de depresión, problemas de conducta, problemas de ansiedad, de pronto el decutting, las autolesiones que también tengo muchos casos, problema de lenguaje, bueno, que el terapista de lenguaje lo trabaja, y así, ¿no? Los tengo seleccionados, ¿no? Entonces, cada problema que llega ya tengo un material, porque a veces mientras buscamos y todo, entonces al inicio del año, yo sí les recomiendo, es algo que a mí me enseñaron, y yo muy agradecida porque ahora sí lo hago. Eso que ya rapidito, a veces tú ya sabes hasta es mala técnica, ya tú la trabajas con el niño, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo técnicas de habilidades sociales y en fin. Entonces, a ver, para ir culminando, alguien resolvió el ejercicio. A veces es importante autoanalizarnos nosotros mismos, no saber nosotros mismos, impartir estas técnicas con nosotros mismos, no importa, nosotros tenemos un niño interior, siempre digo, a la luz sale un niño interior. ¿Para qué? Para luego, yo ya las experimenté estas técnicas algunas y las voy a enseñar a mis pacientes, ¿no? Entonces es muy importante a veces trabajarlas con nosotros mismos, ¿no? A veces hace poco tuve una experiencia, les comento así, de una colega, ¿no? Estábamos conversando y todo, porque a veces tratamos de comentar sobre nuestros casos para ver si nos ayudamos. Ella me dice, mira, Diana, ¿te parece? Trabajas esto, y igual, viceversa. Compartimos, ¿no? Y de eso que estamos trabajando sobre las fortalezas y debilidades. Y yo le digo,
que me diga 2 fortalezas, y ella me dijo sus 2 fortalezas, obviamente que tiene más fortalezas, ¿no? Pero yo solo quise 2, y yo también le dije, dime 2 debilidades, en la cual, wow, en sus fortalezas las dijo muy rápido, pero sus debilidades como que demoró, pensó mucho, pensó bastante, las dijo, pero pensó. Entonces muchas veces nosotros trabajamos con personas, trabajamos con humanos. Entonces es importante muchas veces también esto aplicarnos con nosotros mismos. Es muy bueno, es una recomendación que me gusta, que sentí decirles que muchas veces es importante nosotros mismos analizarnos, ¿ya? A ver, rapidito, ¿alguien hizo el ejercicio? Una sola persona nomás. Colega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, le escucho. Sí, quería compartirle algo, por ejemplo, yo lo hice en base a una dificultad que tenía en el colegio, porque justo su ejemplo me hizo recordar. Entonces, Ya. sí, yo lo hice en base al colegio. No sé si le puedo compartir esa experiencia. No, claro, sí, estamos acá para escucharnos. Sí, claro. Justo con el espiral descendente y ascendente, en el espiral descendente yo tenía un problema que, o sea, aquí he puesto, tenía un problema con tenía mucho miedo en que la exposición me salga mal. Ah, sí, lo hemos pasado, ¿no? En algún momento, claro. Exacto. Entonces, y a los indicadores abajito he puesto, no me gusta, no lo hago en el papelote, Ujú. mejor duermo, no importa si me desaprueban, Muy bien, ¿ya? ya. Bueno, en el espiral ascendente he puesto, y si lo intento, Ujú, ya, ujú, como indicadores he puesto abajo, puede que me salga bien, de seguro tendré apoyo, ujú, mi profesora también me puede ayudar, ujú. de repente me empieza a gustar, si me sale bien, mis papás estarán felices. Muy bien, excelente, ¿no? Eso es darnos cuenta nosotros mismos, diferenciar. Como dice, hay que hacer las cosas para que nos vengan las ganas. Tenemos que intentarlo. No esperar que vengan las ganas para hacer las cosas, porque nunca vamos a ascender, como se dice. Muy bien por su participación. Y ese es un ejemplo que lo podemos hacer a veces hasta con nosotros mismos y nuestros hijos, nuestros familiares, ¿no? Por ejemplo, aquí esas actividades placenteras que podemos trabajar con los niños, ¿no? ¿Cuántas cosas hizo el gato este día, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cosas hizo el gato este día? Y si tú hicieras lo mismo que él, ¿cómo lo sentirías? ¿No? Esa es una de las actividades, preguntas que podemos trabajar con el niño más ameno, para que se sienta en confianza y él pueda darse cuenta, más que todo, que lo que queremos lograr, que él se vaya a dar cuenta, ¿no? Para que no te pase lo que le pasa al gato y tus días no sean fofos, ¿no? Anota a continuación todas las cosas que puedes hacer durante el día para sentirte mejor y empezar el espiral ascendente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo también. Recuerda, no esperes a que vengan las ganas, lo que le dije anteriormente. Entonces, eso podemos aplicarlos. A veces hay tantas técnicas en realidad, pero a veces pues no es de poder, como les digo, clasificar o quedarme con algunas, no con todas, y poder trabajar según las edades de los niños y adolescentes. Esta es otra técnica, por ejemplo, el termómetro del ánimo, es lo que le decía, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo te sientes? Mi termómetro. Para que puedas controlar tu estado de ánimo es muy importante que seas consciente de cómo te sientes, de cómo, Diana, yo me siento. A continuación, te damos un termómetro para que puedas completar los distintos niveles de intensidad de tus emociones. Por ejemplo, 1 equivale a sentirse muy bien.
Y 10 equivale a la zona de peligro, que es lo peor que me puedo sentir, ¿no? Entonces, aquí vamos completando, ¿no? Como dice la ficha, ¿no? El 1 equivale a sentirte muy bien y 10 equivale a la zona de peligro. Ficha de relación entre actividades placenteras de estado de ánimo, pues por ejemplo, día, como por ejemplo te vamos a pedir que al final de cada día dediques un minuto a pensar y anotar en esta planilla cuántas cosas hiciste y cómo te sentiste, ¿no? Utiliza el termómetro para medir cómo te sentiste. El ánimo puedes pintarlo con el color que corresponde, ¿no? Por ejemplo, aquí día, por ejemplo, hoy día estamos lunes. ¿Qué actividades, no? ¿Qué actividades, a ver, ¿qué actividades hiciste el día de hoy, no? Obviamente las más resaltantes. ¿Y cómo fue tu estado de ánimo? Lo vas colocando, ¿no? Trata de pensar viendo los resultados, coincide la cantidad de cosas agradables que haces con tu mejor estado de ánimo, qué cosas te producen mejoría, siempre hay que decirles a los niños, qué cosa, Juanito, te produce mejoría, qué actividades no tienen tanto efecto, trata de evaluarlo a la noche para hacer un balance general, ¿no? Muy bien. Gráfico relación entre estado de ánimo y actividades, ¿no? Ya que completaste la ficha anterior, ahora queremos que completes el gráfico para que veas cómo se relacionan las cosas que haces con lo que sientes. Bueno, aquí son ya algunos ejercicios para poder combatir la tristeza, el buen detective y el mal detective, ¿no? Ficha de registro de los pensamientos, ¿no? Te animas a probar con cosas que te pasan en vos, podés copiar en el cuadrito de abajo y llenarlo con experiencias personales. Ya ustedes luego lo van a ir leyendo, ¿no? Son algunas de las técnicas, los registros de pensamiento automático, los errores de pensamiento, la respuesta del pensamiento, algunos ejercicios para combatir la tristeza, mensajes familiares, la ficha de mi vida, aspectos positivos de mi vida, los aspectos negativos de mi vida, poder escribirlos, gráfico de la torta, ¿no? Resolución de problemas, más que todo para los adolescentes. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Les estaré en unos minutos pasando el material. Espero que ustedes puedan de una y otra forma por ahí leer, ¿no? Sacar las actividades que les van a ayudar para poder intervenir los diferentes problemas, los diferentes casos. Estamos viendo el enfoque cognitivo-conductual en los niños y adolescentes. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya son las 9 para que puedan ir a ver, a continuar a hacer sus actividades. ¿Alguna pregunta? Sí, colega, puedo hacer bueno, pedirle un gran favor, si fuera posible. Hola. Sí, le escucho. ¿Me escucha? Sí, claro. Justo acabo de ver estas técnicas que usted nos ha expuesto el día de hoy y me parecen en realidad muy, muy interesante. Bueno, quien le habla personalmente trabaja con adultos y adultos mayores. Ah, ya. Sí, y a veces, bueno, por cosas de situaciones que pasan, a veces el colega responsable del niño, a veces por una situación de enfermedad, a veces no va al centro y los pacientes que han sido acudidos, en este caso los niños, me los pasan pues no a mi consultorio. Entonces, ya. claro, si bien es cierto, no es mi especialidad, pues la atención con los niños. Entonces, y justamente para eso me había matriculado con este curso, porque quería más o menos aprender algunas técnicas. De favor, pedirle que nos pueda proporcionar esas técnicas, me parecen muy interesantes para seguirlos practicando con los niños. Si bien es cierto, he encontrado con este curso muchas habilidades. Sí, claro, sí, se está pasando, cada tema se está
estoy tratando de pasarles material de las técnicas de cada pueden intervenir con ellos, tema. No se preocupen, lo que sí, a mí me preocupa que ustedes de pronto lo seleccionen, ¿no? No todos, porque a veces no, pero algunos, los que se va a trabajar, hasta a veces para nuestros familiares, ¿no? Por ahí ayudarles en lo que se pueda a nuestros hijos más que todo, porque a mi sobrino, a mi primo los derivo, ya sabemos, a psicología, yo no puedo atenderlo. Estoy dejando mi número, a ver, la señora Lita Herboso, muy poco veo mensajes, pero estoy acá revisando, ahí está mi número, señora Lita Herboso, ahí le dejo mi número para cualquier consulta, por favor, no duden, estamos acá, como les digo, para ir aprendiendo y poder compartir aprendizajes. Se les estará compartiendo, seguramente la encargada de acá del instituto les estará mandando el material. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias por su atención, cuídense, que tengan una linda semana y siempre hacia adelante, mirando adelante con la ayuda de Dios, ¿no? Recuerden siempre estar con Dios, ¿ya? Bien, nos vemos, cuídense, hasta luego, chau, chau.